Buenas noches, querida audiencia. Qué alegría enorme tenerlos aquí una noche más en este espacio que tanto nos une. ¿Cómo estuvo su día? ¿Lograron sobrevivir a la rutina? Espero que sí, porque esta noche, justo esta noche, lo que les tengo preparado va a ponerles los pelos de punta desde el primer segundo. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Estación Siniestra, el único lugar donde la oscuridad tiene voz propia. Y esta noche, en nuestra sección especial Archivos Perdidos, vamos a abrir una caja que llevaba mucho tiempo sellada. Dentro de ella encontrarán los testimonios más perturbadores, más escalofriantes y más inquietantes que jamás hemos recibido sobre un tema que divide opiniones desde hace siglos. Sí, escucharon bien, brujas. Esas figuras que muchos se atreven a calificar de simple folclore, de cuentos inventados para asustar niños, de supersticiones sin fundamento, pero esta noche la realidad va a demoler todos esos argumentos de un solo golpe, porque los relatos que van a escuchar no vienen de libros ni de películas, vienen de personas reales de carne y hueso que vivieron experiencias que ninguna lógica ha podido explicar hasta el día de hoy. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en la oscuridad, necesito ser completamente transparente con ustedes, como siempre lo hago, porque en este canal la honestidad es sagrada. Todo lo que escucharán esta noche pertenece exclusivamente a la sección Archivos Perdidos. Estos son relatos que desaparecieron hace años del antiguo canal, historias que quedaron enterradas en el olvido, grabaciones que muy poca gente alcanzó a escuchar en su momento y que francamente no merecían desaparecer así. Son testimonios oscuros, cargados de una energía que incluso yo, después de años dedicado a esto, todavía siento en la piel cuando los repaso. Son historias que encontré, que recuperé y que hoy les entrego a ustedes, porque merecen ser escuchadas, porque merecen existir. Así que acomódense bien, apaguen las luces si se atreven, y si tienen algo con que cubrirse, ya saben, por si las moscas, porque comenzamos ahora mismo. Hola a todos, mi nombre es Sofía, y lo primero que quiero que sepan, antes de que digan cualquier cosa, es que yo nunca fui una persona creyente nunca. Para mí las brujas eran exactamente eso, un mito. Una historia inventada para dar miedo, del mismo tipo que los duendes o los fantasmas. Me parecía infantil que adultos se tomaran en serio ese tipo de cosas. Hasta que una noche, en una carretera perdida entre las montañas de El Salvador, algo cambió para siempre. Hasta hoy, no sé con certeza si lo que viví aquella noche fue completamente real o si mi mente, sometida al estrés y al miedo, me jugó la peor broma de mi vida. Lo que sí sé, con una certeza que ningún argumento ha logrado quitarme, es que lo que sentí aquella noche todavía vive conmigo, todavía me persigue. Y es precisamente por eso que decidí compartirlo. Era una noche de julio, una de esas noches lluviosas que solo existen en las montañas salvadoreñas, donde el agua no cae, sino que golpea. Había salido tarde de una reunión de trabajo en Santa Tecla y necesitaba llegar a San Cenat lo antes posible. La ruta más directa, la más rápida, era la carretera de los Chorros, que tenía mala fama por los derrumbes. Sí, lo sabía. Que más de uno me había advertido que de noche era peligrosa. Pero pensé, como pensamos todos antes de que algo malo ocurra, que con precaución y atención sería suficiente, que a mí no me pasaría nada. Conforme fui subiendo, la lluvia fue creciendo. Lo que al principio era un aguacero normal, se fue convirtiendo en algo más denso, más pesado, hasta que la neblina apareció. Y cuando digo neblina, no hablo de una nubecilla ligera, hablo de una pared blanca que se tragó la carretera entera. Apenas podía ver el capó de mi propio carro. Iba despacio, con los ojos pegados a la línea del camino, cuando de repente las luces de mi carro iluminaron algo al costado de la carretera que me hizo reducir la velocidad casi sin pensarlo. Era un altar, pequeño,
improvisado, como armado con lo que sea que alguien hubiera podido cargar hasta ahí. Pero lo que me heló no fue el altar en sí, sino los detalles. Las velas estaban encendidas todas, a pesar de la lluvia, a pesar del viento, a pesar de que era absolutamente imposible que siguieran prendidas bajo esas condiciones. Ahí estaban, ardiendo con una estabilidad que no tenía ningún sentido. Y en el centro del altar había una figura de barro. Un amo con el cabello largo cayéndole sobre los hombros, los brazos abiertos y una expresión que, aunque era solo arcilla, me pareció demasiado viva para mi comodidad. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la montaña, pero no me detuve. Me dije a mí misma que no iba a parar en medio de ningún lugar por un altar, por muy extraño que fuera. Pisé el acelerador con más fuerza y lo dejé atrás. En error, apenas había avanzado unos kilómetros cuando la vi. Estaba parada en medio de la carretera, justo en el centro en inmóvil, vestida con un vestido negro tan largo que el dobladillo se arrastraba sobre el asfalto mojado, mezclándose con la neblina de una forma que hacía imposible saber dónde terminaba la tela y dónde comenzaba la niebla. Fin de Gaulle. El carro derrapó levemente sobre el asfalto húmedo y me detuve a pocos metros de ella. Toqué el claxon una vez. Luego, otra. Nada, no se movió, no reaccionó. Seguía ahí, de espaldas, completamente estática bajo la lluvia, como si el agua no la tocara. Pensé lo que cualquier persona razonable hubiera pensado, que estaba herida, que estaba perdida, que necesitaba ayuda. Bajé la ventanilla apenas lo suficiente para poder hablarle, sin que la lluvia me empapara del todo. «Hey, ¿estás bien?». Mi voz sonó más temblorosa de lo que quise. El corazón me latía con una fuerza que no recordaba haber sentido antes. Y entonces ella se movió. Pero no como uno esperaría que se moviera una persona asustada o confundida. No se giró rápido, no dio un salto, no preguntó quién era. Lo que hizo fue girar la cabeza. Solo la cabeza, muy despacio, con una lentitud que parecía calculada, como si disfrutara cada centímetro del movimiento. Y cuando su rostro quedó frente a mí, me arrepentí de haber bajado esa ventanilla. No era una mujer, o al menos no era lo que entendemos por una mujer. Su piel era grisácea, apagada, como si llevara años sin ver el sol, o como si el sol ya no pudiera hacer nada por ella. Las arrugas no eran las de una persona anciana, eran profundas de una manera diferente, casi como cicatrices grabadas en la carne. Y sus ojos brillaban. Un amarillo sucio, turbio, exactamente como los ojos de ciertos animales cuando los iluminas de noche con una linterna. Me miró y abrió la boca. Lo que salió de ahí no fue una voz, fue una risa aguda, chirriante, que rebotó contra cada árbol y cada piedra de la montaña y volvió multiplicada, como si la montaña entera se estuviera riendo conmigo adentro. No esperé más. Subí la ventanilla de un golpe y pisé el acelerador con toda la fuerza que tenía en el pie. La dije etra. Oh, eso crey. Una tras otra, idénticas entre sí, como si la carretera hubiera entrado en un bucle que no llevaba a ningún lado. La neblina se hizo más densa todavía, y entonces empecé a escuchar algo sobre el techo del carro, un golpeteo irregular, como ramas, como algo que caminara sobre el metal arrastrando las uñas. Miré el retrovisor, y ahí estaban flotando a unos metros del suelo, con el cabello ondeando hacia arriba, como si gravitara al revés. Sus ojos brillaban con más intensidad que antes, y sus labios se movían en silencio, pronunciando palabras que no pertenecían a ningún idioma que yo hubiera escuchado jamás. Era un murmullo constante, rítmico, como un cántico muy antiguo que el viento traía y se llevaba en fragmentos. Fue en ese momento cuando el carro comenzó a fallar. No fue gradual, no fue una advertencia suave, fue de golpe, como si alguien hubiera metido la mano bajo el capó y arrancado algo de raíz. El motor tosió una vez, luego otra,
y las luces parpadearon con una desesperación que sentí completamente mía. Un parpadeo en dos, y después nada en oscuridad total. Silencio absoluto. Solo quedaba el sonido de la lluvia golpeando el techo del carro y el latido de mi propio corazón, que en ese momento era lo más ruidoso del mundo. Intenté arrancar en una vez, 2 veces en 5 en la llave giraba, pero el motor no respondía. Era como intentar despertar algo que ya no quería despertar. Mis manos temblaban sobre el volante y mi respiración se había convertido en algo corto y desesperado que apenas me alcanzaba para mantenerme consciente. Y entonces la risa volvió, más cerca, esta vez mucho más cerca, como si viniera desde justo afuera de mi ventana. Levanté los ojos hacia el parabrisas y ahí estaba, parada frente al carro, iluminada apenas por el débil resplandor que quedaba de los instrumentos del tablero, tan inmóvil mirándome, y en su mano derecha sostenía algo que tardé unos segundos en identificar, porque mi mente se negaba a aceptarlo. Era largo, blanquecino, con los extremos desgastados, como si lo hubiera cargado durante mucho tiempo. Y con él, con ese hueso, comenzó a dibujar algo en el aire. Trazos lentos, deliberados, como quien escribe en un idioma que solo ella conoce, un símbolo que no pude descifrar, pero que sentí en el cuerpo de una manera que no tengo palabras para describir con precisión. Porque en ese momento el aire cambió. Se volvió pesado y denso, como si la atmósfera dentro del carro se hubiera convertido en algo sólido que empujaba contra mi pecho, contra mis pulmones, contra mi garganta. Sentí una presión que no venía de ningún lugar visible, pero que era completamente real. Tan real como el volante que tenía entre los dedos. ¿Qué quieres? Cry. Mi voz sonó extraña dentro de ese carro apagado, demasiado pequeña para la situación, demasiado humana frente a lo que tenía enfrente. Ella no respondió con palabras. Lo que hizo fue levantar la cabeza muy despacio hasta que sus ojos amarillos quedaron clavados directamente en los míos a través del parabrisas, y levantó el hueso y me señaló con él en lo que pasó. Después ocurrió todo al mismo tiempo. Los papeles que tenía en el asiento del copiloto salieron disparados como si un viento invisible los hubiera golpeado desde abajo. Mi celular se levantó de la consola y golpeó el techo. Las llaves del encendido, que estaban puestas, se sacudieron con una violencia que no tenía explicación física. Todo dentro del carro comenzó a moverse, a girar, a chocar contra las paredes y los vidrios en un caos que duró apenas unos segundos, pero que se sintió eterno. En ese momento tomé la única decisión que me quedaba. Cerré los ojos. No fue valentía, fue rendición. Era la única forma que encontré de no enloquecer ahí mismo. Cerré los ojos y empecé a rezar, no con calma, no con orden. Recé como reza a alguien que cree que está a punto de morir, con las palabras mezcladas, con el nombre de mi madre en medio de una oración, con lágrimas que no supe cuándo habían empezado a caer. Pedí ayuda. Con toda la fuerza que me quedaba, pedí que algo o alguien me sacara de ahí, y entonces el trueno fue el trueno más brutal que he escuchado en mi vida. Retumbó en toda la montaña como si el cielo se hubiera partido en dos, y el destello del relámpago que lo acompañó iluminó todo durante un segundo completo. Avery, Los Hoyos. La carretera estaba vacía. Ella no estaba. El motor arrancó solo, sin que yo tocara nada. Las luces volvieron con una intensidad que me lastimó los ojos. Y yo, sin pensar ni un segundo más, pisé el acelerador hasta el fondo y no lo solté. No paré en ninguna curva, no reduje la velocidad en ningún tramo. Llegué al siguiente pueblo con las manos blancas de apretar el volante y el cuerpo tan rígido que me costó trabajo abrir la puerta del carro cuando finalmente me detuve. Fue un anciano del lugar el que me encontró sentada en el bordillo de la calle, todavía temblando, la conta y todo. Cara, y él me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con esa calma de quien ya sabe el final de la historia antes de que termines de contarla. Cuando acabé, me miró con una mezcla de alivio y pena que nunca olvidaré. La bruja de los chorros, dijo en voz baja.
como si pronunciar ese nombre en voz alta pudiera convocarla. Se dice que cuida esas montañas como si fueran suyas, que no perdona a quien pasa por su territorio sin respeto. Tuviste mucha suerte de salir con vida, muchacha. Desde esa noche no he vuelto a tomar esa carretera, ni de día ni acompañada a nunca. Pero hay noches de tormenta, cuando estoy sola en casa y el viento golpea las ventanas, que juro escuchar algo a lo lejos. Una risa aguda familiar, como un recordatorio de que ella sigue ahí, en sus montañas, y de que lo que pasó entre nosotras esa noche no está tan olvidado como yo quisiera. Before we continue, if you're re-enjoying these stories and feeling that special chill that only this kind of tale can provoke, I ask you to leave a like, subscribe to the channel, and tell me in the comments what time you dare to listen to this. In the daytime with all the lights on, or at night alone with headphones on and the room in darkness. Let me know. I'm dying of curiosity. And now, without further interruption, let's proceed. In the town where I grew up, stories about fireballs were as common as the weather, as normal as the sound of roosters at dawn or the smell of fresh tortillas in the morning. The elders mentioned them with a naturalness that now, so many years later, seems almost admirable to me. They said they were witches, that they transformed into these spheres of fire to roam the mountains at night to seek victims, to perform rituals in places where normal humans shouldn't tread. They said it without drama, with the same certainty they'd use to talk about the weather or the harvest. And one, at 20 years old, believing the world fit perfectly within what I could see and touch, listened with a condescending smile that I'm now embarrassed to remember. I thought they were just stories, that my grandparents' generation needed these tales to make sense of things they didn't understand, that the fireballs had some simple scientific explanation that no one had bothered to look for because it was more interesting to believe in witches. That's what I thought. Until that harvest morning. It was corn harvesting season, and as always, we left before the sun even thought about peeking out. The clock read 3:30 in the morning when I grabbed my machete, an old flashlight that would flicker if you hit it on the right side, and a bag with some food to last until noon. Roberto and Luis were already waiting for me on the path. Two lifelong friends, the kind who don't need to talk much to understand each other. The three of us knew exactly where we were going and what we had to do. The sky that night was completely clear. The moon was generous enough to light our way without us having to turn on our flashlights every few steps. The air was cold and clean, with that particular smell the mountain has before dawn, before the heat of the day arrives and everything smells of damp earth and leaves. Everything was absolutely normal. We moved in silence, or almost silence, speaking in low voices so as not to wake the dogs in the houses we passed. As we went deeper into the mountain, the town's lights disappeared one by one until it was just the three of us, surrounded by darkness and the sound of our own footsteps on the dirt. We reached the cornfield and split up as we always did, each to his section, each to his work. I was cutting cobs, focused on my task, when I heard Roberto's whistle. Low, sharp, the kind of whistle you use when you want to get someone's attention without making noise. I looked up. Roberto was pointing at the sky, with his flashlight off, using the metal tube as if it were an extended finger. And when I followed the direction he was pointing and looked up, I completely forgot what I was doing. It was a ball of fire, floating, suspended in the air with no visible support, with no explanation my brain could process in that moment. It was like a large, compact flame, orange, with a glow that pulsed slightly as if it were breathing, and it was moving, slowly at first, with an almost elegant smoothness, as if exploring the territory from above. I heard Luis curse very quietly a few meters away from me, and when I turned towards him, I understood why. It wasn't just one. There were three
3 fireballs floating over the cornfields, separate from each other but moving with a coordination that was impossible to attribute to chance. They illuminated each other with that orange glow that dyed the cornstalks a color that was not of this world. And the silence that surrounded them was different from the normal silence of the mountain. It was deeper, more intentional, as if everything that normally made noise had decided to be quiet out of respect or fear. «Escóndanse», susurró Roberto. Nos tiramos al suelo entre las hileras de maíz, sin pensarlo 2 veces. Los 3 pegados a la tierra húmeda, sin movernos, apenas respirando, con los ojos fijos en aquellas luces que se desplazaban sobre nosotros, y mientras más cerca estaban, más evidente se hacía que no eran fuego normal, porque el fuego normal quema lo que toca. Y aquellas bolas pasaban rozando los tallos de maíz, pasaban entre las hojas secas, pasaban sobre la maleza del suelo, y no dejaban nada chamuscado a nada como si el fuego fuera solo la apariencia exterior de algo que por dentro era completamente diferente a cualquier cosa que el fuego debería ser. Y había un sonido sutil, casi imperceptible, pero constante. Un zumbido que no venía de ninguna dirección específica, sino de todas al mismo tiempo, como si el aire alrededor de aquellas cosas vibrara en una frecuencia que el cuerpo sentía antes de que los oídos pudieran registrarla. Sus movimientos no obedecían a ninguna lógica física que yo pudiera identificar. Subían, bajaban, giraban en círculos perfectos. Se detenían en el aire durante segundos completos, como si el peso no existiera para ella, y luego retomaban el movimiento con una fluidez que resultaba hipnótica, de una manera que no era agradable, sino profundamente inquietante. Llevábamos varios minutos así, inmóviles, cuando Luis cometió el error. Intentó cambiar de posición para ocultarse mejor entre las plantas, y sin querer su pie aplastó una mazorca seca que llevaba días en el suelo. El crujido resonó en el silencio del monte como un disparo, y una de las bolas de fuego cambió de dirección. Giró hacia nosotros con una precisión que no dejaba ninguna duda. No fue un movimiento aleatorio, fue directo, deliberado, como el de alguien que ha escuchado exactamente lo que no debía escuchar, y sabe exactamente dónde está la fuente del sonido. Me pegué al suelo todo lo que pude. Sentí el frío de la tierra húmeda contra mi mejilla y cerré los ojos durante un segundo antes de volver a abrirlos, porque el instinto de ver lo que se acerca es más fuerte que el instinto de no querer verlo. La luz anaranjada fue creciendo entre los tallos de maíz sobre mi cabeza. Vi a Roberto con el machete apretado entre los dedos, los nudillos blancos, la mandíbula tensa. Sabía igual que yo que ese machete no serviría de absolutamente nada, pero el instinto de aferrarse a algo es también más fuerte que la razón. La bola de fuego pasó directamente sobre nosotros y sentí el calor. No fue imaginación, no fue sugestión, fue calor real, concreto. El tipo de calor que te avisa que algo puede quemarte si se acerca un poco más. Un calor que duró exactamente los segundos que aquella cosa tardó en cruzar sobre nuestras cabezas y alejarse hacia el fondo del monte. No se detuvo. Siguió su camino y se reunió con las otras 2 en el punto más lejano del maizal, justo donde comenzaba el cerro. Y ahí, en ese lugar donde la oscuridad era más densa, las 3 se juntaron y comenzaron a girar, lentas, coordinadas, trazando círculos que se superponían unos sobre otros, en una danza que no tenía nombre en ningún idioma que yo conociera, pero que claramente tenía un propósito. Era ritual. No sabía de qué tipo ni para qué, pero era un ritual. Nos quedamos en el suelo sin movernos durante lo que me parecieron horas, aunque probablemente fueron minutos. Y desde ahí, desde nuestra posición entre las plantas de maíz con la tierra fría en la cara, vimos cómo aquellas 3 luces terminaban lo que estaban haciendo. Se elevaban al mismo tiempo con una sincronía perfecta
y desaparecían, hacia arriba, hacia el cielo, hasta que el negro de la noche las absorbió por completo y no quedó ni un rastro de su resplandor. El monte recuperó sus sonidos. Los grillos volvieron. El viento volvió. La normalidad volvió, aunque ya no era exactamente la misma normalidad de antes. Antes, nadie dijo nada. Recogimos nuestras cosas en silencio y salimos de ahí a un paso que era casi correr sin terminar de serlo. Cuando llegamos al camino del pueblo fue cuando finalmente nos miramos los tres y entendimos que los tres habíamos visto exactamente lo mismo y que ninguno de los tres tenía la más mínima explicación para ello. Esa noche llegué a mi casa gritando. Desperté a mis padres, a mis hermanos, a medio vecindario, y cuando terminé de contar lo que había visto, mi madre me miró con esa calma serena que solo tienen las personas que ya saben cosas que uno todavía está aprendiendo. Nosotros también las hemos visto, me dijo, pero de lejos, flotando en los cerros San Pausa. Tú las viste de cerca, y en esas 4 palabras estaba todo lo que necesitaba saber. Esto que voy a contarles no me pasó a mí directamente. Es una historia familiar, de esas que se cuentan en voz baja durante las cenas, que los más jóvenes escuchan con los ojos abiertos y que los mayores narran con la seriedad de quien sabe perfectamente que lo que vivió no tiene ninguna explicación cómoda. Sucedió en Michoacán, en un rancho donde mi suegro trabajaba como encargado. Un lugar enorme con grandes huertas frutales que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y que terminaban al pie de un pequeño cerro que quedaba al fondo de toda la propiedad. Mi cuñado, el hijo mayor de mi suegro, tenía la costumbre de salir a correr por las tardes. Era su ritual personal. Su forma de cerrar el día. Rodeaba todo el terreno, subía el cerro corriendo y regresaba. 1 hora aproximadamente, si todo salía bien. Una actividad completamente ordinaria, en un lugar completamente ordinario. Pero esa tarde en particular, mi suegra le pidió que no era un presentimiento dramático, ni una visión sobrenatural. Era algo práctico. La noche anterior había habido mucho viento, más del que era normal incluso para ese rancho, y el camino estaría lleno de ramas caídas. Le dijo que esperara al día siguiente, que no valía la pena arriesgarse. Él la escuchó, asintió y se fue de todas formas. Paró al manos, concediendo ese pequeño gesto de consideración. Decidió ir recogiendo y apartando las ramas del camino a medida que avanzaba, sabiendo que de regreso estaría oscuro y que cualquier obstáculo en el suelo podría hacerlo caer. Era un trabajo extra que no había contemplado y que le tomó mucho más tiempo del habitual, pero no renunció. Llegó al cerro, llegó a la cima con las piernas cansadas y el aliento corto, y se detuvo a recuperarse, mirando desde arriba la extensión oscura del rancho con las primeras luces de la noche encendiéndose a lo lejos. Y fue entonces cuando lo escuchó. No fue un ruido gradual, ni un sonido que se pudiera atribuir fácilmente a algo conocido. Fue un impacto seco y brutal, como si algo de un tamaño considerable hubiera golpeado las piedras del cerro con una fuerza que hizo vibrar el suelo bajo sus pies. Se giró y la vio. Una bola de fuego grande, suspendida en el aire a una distancia que en ese primer segundo le pareció manejable, casi razonable, como si fuera algo que todavía podía observar desde una posición segura. Pensó, durante ese brevísimo instante de confusión que el cerebro nos regala antes de que el miedo tome el control, que quizás el cerro se estaba incendiando, pero el cerro no se incendiaba. La bola de fuego se movía, y se movía hacia él. No había llamas en el suelo, no había rastro de quemadura en los arbustos, ni en las piedras por donde pasaba. Era una esfera de fuego puro, que avanzaba sobre el terreno sin consumir absolutamente nada a su paso, como si las reglas que gobiernan el fuego no aplicaran para ella. Mi cuñado echó a correr, bajó el cerro, a una velocidad que en condiciones normales hubiera considerado suicida, saltando piedras, esquivando ramas,
sin mirar dónde ponía los pies, porque lo único que importaba era aumentar la distancia entre él y aquella cosa. Cuando llegó al camino plano del rancho, siguió corriendo sin reducir el ritmo, y cada vez que se atrevía a mirar hacia atrás, la bola de fuego seguía ahí, siguiéndolo. Y cada vez que miraba, era más grande. No era que se acercara necesariamente más rápido, era que crecía, como si se alimentara del movimiento, como si la persecución misma la hiciera expandirse. Y el calor que desprendía ya no era una amenaza lejana, era algo que mi cuñado sentía en la espalda, en las piernas, en la nuca, como si corriera con la cara de una hoguera pegada detrás de él. Él describía después esa sensación con una imagen que nunca he podido quitarme de la cabeza. Decía que corría y corría, pero que sentía que no avanzaba, que el rancho era infinito, que el camino no terminaba, que sus piernas se movían pero el suelo no cambiaba, como en esas pesadillas donde corres con toda tu energía y el peligro sigue exactamente a la misma distancia. Y entonces vio la luz, la pequeña lámpara que alumbraba la entrada de la choza donde vivía la familia, ese punto de luz amarilla y temblorosa que en cualquier otra noche hubiera pasado completamente desapercibido y que en ese momento fue lo más hermoso que había visto en su vida. Comenzó a gritar. Mi suegro llevaba ya un buen rato esperándolo en el camino. Habían pasado casi 4 horas desde que su hijo había salido, y la preocupación ya había cruzado la línea hacia el miedo. Miraba hacia la oscuridad del rancho cuando escuchó los gritos, y cuando sus ojos se ajustaron a la distancia, vio 2 cosas al mismo tiempo. A su hijo corriendo hacia él, con una desesperación que nunca le había visto. ¡Ay, detrás de él! Persiguiéndolo. Una bola de fuego. Mi suegro corrió hacia su hijo. Los 2 se encontraron en el camino y en el momento exacto en que el padre alcanzó al hijo. Y los 2 estuvieron juntos. La bola de fuego se detuvo y desapareció. No se apagó lentamente. No sé, simplemente dejó de existir en un instante, como una llama que alguien hubiera tapado con la palma de la mano. Mi suegra salió corriendo al escuchar los gritos, y cuando revisó a su hijo, encontró lo que encontró: la espalda levemente quemada, las piernas enrojecidas, un mechón del cabello chamuscado en la parte de atrás de la cabeza, las marcas de algo que había estado muy cerca de alcanzarlo. Mi cuñado estuvo varios días sin poder hablar con normalidad de lo que había vivido, y nunca más, en todo el tiempo que siguieron viviendo en ese rancho, volvió a salir a correr por las tardes.